Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Ya, esperemos a que se conecten sus compañeros y hasta que sus compañeros se conecten, no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus nombres en el chat y de marcar su asistencia en el aula virtual. 11:16. Solo están 3 todavía. ¿Será porque es viernes? Es viernes. Como ya dicen que van a quitar las medidas. Podría ser eso. Ya, entonces vamos continuando porque tenemos bastante camino por recorrer y poco tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, estamos viendo los servidores del tipo DNS, pues y entre los tipos de servidores que tienen los DNS, tenemos los servidores caché. Estos servidores caché van a almacenar las consultas que hacen los usuarios y las van a tener de manera temporal. ¿Por qué? Porque generalmente hay usuarios que generalmente cuando un usuario hace una consulta, otro usuario hace la misma consulta. Entonces, para que estas consultas, una vez que ya han sido resueltas, sea más rápido el proceso, se trata de un caché. ¿Qué es lo que hace el caché? El caché lo que tiene es que guarda temporalmente las consultas, las últimas consultas que se han realizado y de estas maneras pues los tiene disponibles y en el momento que otro usuario haga la misma consulta. Entonces ya no tiene que salir a resolver a otro servidor, sino que en el servidor más próximo está la respuesta, ¿no? Entonces estos son los servidores de caché. Las consultas, obviamente como los dominios pueden cambiar, pues las consultas utilizan un sistema llamado TTL, que es Time to List, o sea, tiempo de vida. Es decir, que cada registro DNS de los servidores que se encuentran en el caché tienen un tiempo de vida útil. El tema del caché ayuda a reducir el tráfico porque ya no se genera tráfico hacia otros servidores, sino que ya el servidor más próximo tiene la respuesta. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo, con el TTL, con el tiempo de vida, se garantiza que ese registro que ha sido consultado tenga un tiempo de expiración, de tal manera que si existen cambios, se pueda reflejar estos cambios en una próxima consulta. Ya, entonces estos servidores caché pues van a ayudar a reducir la carga sobre los servidores autoritarios, ¿verdad? Y también es sobre las zonas raíz o la zona de los root. Otro tipo de servidor que podemos encontrar son los resolvers. Los resolvers son programas o servicios con el cual el usuario va a interactuar para realizar su consulta DNS. Estos resolvers van a formatear las consultas según las especificaciones, ¿verdad? Para enviar un mensaje DNS y poder manejar una comunicación con los servidores y poder enviar y recibir la información de los registros recibidos, ¿no? Entonces estos son los que van a modificar el formato.
Otros componentes del sistema DNS son los registros DNS que tienen formatos y tipos. Por ejemplo, un nombre de dominio va a identificar la jerarquía DNS, ¿no? Entonces, cada nodo, recuerden ustedes que eso es una estructura de árbol, entonces cada nodo va a tener una información y esa información se conoce como los registros o ya lo vimos anteriormente como el Resource Register, o sea, los RR, los cuales van a ser responsables el servidor de autoridad, ¿no? Otro tipo de registro DNS, bueno, ya lo acabamos de ver, es el Resource Record, el RR, ¿verdad? De estos de aquí existen varios tipos de registros. Cada tipo de registro va a identificar un tipo de información en específico. Toda esta información va a estar formateada en el registro y estos registros generalmente se componen de 6 campos que son utilizados para transmitir esta información, ¿no? Ya, entonces aquí están los campos que maneja un mensaje DNS. El primer campo es el name, que es el nombre de dominio al que pertenece al registro. El segundo campo es el type, que va a contener el tipo de registro. El tercer campo es el class, que contiene la clase de registro. El cuarto campo es el campo TTL, que tiene el tiempo en segundos durante el cual el registro va a ser guardado en caché. El quinto campo sería el ready length, que va a indicar la longitud del campo RData. Y luego tenemos al campo RData, que va a ser una cadena de longitud variable que va a describir el registro de acuerdo al tipo y a la clase del registro, ¿no? Entonces, algunos de estos campos, como ustedes pueden ver, son fijos, de longitud fija, y otros campos van a ser de longitud variable, ¿no? Y básicamente esta es la información que va a viajar en un servidor DNS. Bien, dentro del campo type, que va a identificar el tipo del registro, también pueden existir varios tipos de registros. Esto está definido, ¿verdad?, en el RFCS2, que es la norma para definir estos tipos de campos. Entonces, estos campos sirven para descubrir, para aplicar ciertas funcionalidades, pero entre los tipos de registros más comunes tenemos el registro A, ¿verdad? El registro A va a ser un registro de dirección, un registro de address, y lo que hace es que va a traducir los nombres de los recursos a direcciones IPv4, ¿no? Entonces el A va a ser el que traduce de un nombre a una dirección IP. Tenemos bueno, triple A, sí se puede decir, pero cuádruple A, ¿verdad? O 4A seguidas. Estos también son registros de dirección, y estos registros de dirección asimismo van a resolver los nombres a direcciones IP, solamente que estas direcciones IP van a ser del formato IPv6, ¿verdad? Entonces, los A IPv4, los 4A, los IPv6. Tenemos el tipo de registro CNAME, ¿verdad? El CNAME significa Canonical Name o nombre canónimo. Este va a ser utilizado para crear nombres personales o alias para el recurso. Recuerden ustedes que ustedes cuando ponen una página web, a veces ponen, por ejemplo, www.istjba.edu.es, o a veces no le ponen el www, sino que ponen directamente istjba .edu.es, ¿no? Entonces, el nombre de dominio puede tener alias para facilitar su encuentro, o sea, puede tener más de un nombre, ¿no? Entonces, con los name podemos poner los nombres canónimos que soporta el resolvedor de nombres. Tenemos los registros NS o Name Server, que vendría a ser el registro de servidor de nombres. Este tipo de registro va a servir para indicar, ¿verdad?, qué servidor está almacenando la información del dominio consultado, ¿no? O sea, dónde se está guardando la información de este dominio. Tenemos el MX o que representa el Mail Exchange o registro de intercambio de correo. Este tipo de registro va a asociar un nombre de dominios a una lista de servidores de intercambio de correo para este dominio, ¿no? Esto es una lista de servidores de correo
porque puede utilizarse para balancear la carga de tráfico que se genera por este tipo de consultas. Ya, entonces aquí se puede balancear el correo y se puede poner niveles de prioridad del correo. Tenemos el tipo PTR o pointer o puntero, ¿verdad? Este registro es el inverso al tipo de registro A, ¿no? El tipo de registro A traducía nombres de dominios a direcciones IP. Este PTR o pointer traduce direcciones IP a nombres de dominio, ¿no? Entonces hace la función inversa. Por eso cuando ustedes configuran un servidor DNS deben de registrar el registro A y también debe registrar su PTR simultáneamente para que pueda hacer la conversión inversa, ¿no? Tenemos un registro tipo SOA, Star Host Authority, ¿verdad? O autoridad de zona. Este tipo de registro va a indicar el servidor DNS primario de la zona, ¿no? O sea, el servidor de autoridad, que va a ser el responsable del mantenimiento de la información de esta zona, ¿no? Entonces, este es el primario, el que especificamos en el tipo de registro SOA. Tenemos un tipo de registro que es H-Info, o lo que significa Host Information, ¿verdad? O información del recurso. Este tipo de registro se va a utilizar para describir el computador, el sistema operativo que va a almacenar la información de un dominio. Generalmente este tipo de registro se suele ocultar. Tenemos el tipo de registro TXT o test para información textual. Aquí vamos a poner datos adicionales que los dominios pueden requerir, ¿no? Es un campo, un registro tipo abierto. Tenemos el registro log de localización. Este va a permitir indicar las coordenadas geográficas del dominio para que nuestro servidor DNS esté asociado a una zona geográfica. Tenemos el registro SRB de servicios. Este va a tener información sobre los servicios que ofrece este servidor. Tenemos el registro SFP de Sender Police Framework, ¿verdad? Este tipo de registro ayuda a combatir lo que es el spam, ¿verdad? Aquí en este registro se va a especificar a cuáles hosts están autorizados para enviar correos desde el dominio dado. De esta manera, cuando el servidor recibe una consulta SFP para comparar la dirección IP desde la cual está llegando el correo, ¿verdad? Entonces, se puede filtrar los servidores de correo que no estén aquí en esta lista, podrían ser bloqueados, ¿no? O se puede abandonar esta consulta, ¿verdad? Porque no está llegando de un servidor autorizado. Ya, entonces, aquí estarían especificados los servidores que sí pueden enviar correo. Tenemos el registro tipo ENI, ¿verdad? Para solicitar todos los registros disponibles. Entonces, estos son los principales registros que ustedes encuentran en un servidor DNS. Ya los hemos visto y entonces ya cuando ustedes lo vean, los podrán asociar a su función. Voy a ver aquí. Ya, aquí no me han escrito mayor cosa. Bueno, seguimos hablando de los registros DNS, ¿verdad? Y de los formatos que tienen. Ya hablamos de los tipos de registro, ahora vamos a hablar del campo class, ¿no? Este campo generalmente tiene fijado el valor IN, ¿verdad? De Internet para registros DNS que están relacionados con los hostname, ¿verdad? O servidores, o también en resolución inversa para las direcciones IP. Entonces, son bastante utilizados. Aparte, existen las clases CH de Chaos y HS de GC para otros sistemas que no son tan comunes, ¿no? Entonces, para eso sería utilizado el campo class. El campo TTL va a tener un valor numérico que va a representar los segundos que se va a guardar el registro en el caché. Un valor de 0 dice que indica solamente para la transacción en curso y el registro asociado no será guardado en caché. Los registros SOA, ¿verdad? Son registros que siempre van a tener un TTL igual a 0. Los registros SOA
son los que indican cuál es el servidor primario del responsable de la información. Entonces, eso van a tener un valor de 0. El campo RData va a describir el contenido del registro según el tipo que se ha indicado. Por ejemplo, puede ser tipo SOA, puede ser ANS, MX, etc. El tamaño de la información se va a indicar en el campo RDLength, o sea, puede ser variable. Ahora vamos a hablar del protocolo DNS. El protocolo DNS para las comunicaciones utiliza el puerto 53, ¿no? Indica aquí que lo puede utilizar tanto para los datagramas, o sea, para los UDP, como para los paquetes TCP/IP, ¿no? Generalmente la actividad DNS utiliza datagramas UDP, ya que estos utilizan menos recursos de red. Cuando las respuestas superan el máximo especificado para el estándar DNS, ¿verdad? O para un paquete UDP que son 512 bytes, sin contar las cabeceras IP y UDP, entonces ya no se utiliza el LEN 0, ¿verdad? Que permite extender las consultas hasta 4 KB, sino que se pasa a utilizar directamente el TCP, ¿no? Esto es para tener un mejor control sobre la capa de transporte y para asegurar su correcta transmisión. Entonces, DNS pues puede trabajar en UDP o en TCP. En UDP pues es como que más ligero porque aquí no hay control, pero si ya se requiere un mensaje más largo, entonces pasa a utilizar TCP para que exista un control sobre la transmisión. En este caso dice que el servidor va a responder con el flag truncate, con el TC, y el cliente va a reintentar la respuesta sobre TCP, ¿no? O sea, ese es como un flag para cambiar de UDP a TCP. Dice, otras operaciones de transferencia de zona se utilizan directamente TCP. Ya al implementar un servidor DNS que está basado en UDP, como generalmente funciona en la mayoría de los casos, esto implica que nosotros podamos tener amenazas por la falta de fiabilidad en las transmisiones al utilizar este tipo de protocolo. Ya que como es un protocolo que no tiene un control, ya que no, cuando se crearon estos protocolos no se pensó mucho en el tema de la seguridad, sino más bien se tomó el tema de del procesamiento, ¿verdad? O sea, de que funcione con su objetivo de transmitir rápidamente. Entonces el tema de la seguridad no está embebido allí. Porque cuando se creó esto, pues obviamente nadie se imaginaba que iba a ser utilizado para atacar a las redes. Entonces, se confía directamente en este tipo de protocolo. Por lo tanto, el uso de este protocolo va a tener un impacto en la seguridad y también en las comunicaciones, porque puede ser utilizado como un vector de ataque de los hackers y también va a ser fácilmente explotado, ¿no? Entonces, ya vemos allí que el uso del protocolo UDP, que viene por defecto en los servidores de DNS, se constituye en una amenaza para nuestras organizaciones. Ya las comunicaciones que utilizan el protocolo DNS utilizan un formato estándar en el cual el mensaje que utiliza se divide en un header y en 4 secciones que son question, answers, authority y additional, ¿verdad? Dependiendo, dice, el tipo de mensaje, alguna sección podría ser nula y la cabecera header siempre tiene que estar presente, pues va a contener la información importante del mensaje, ¿no? Entonces, este sería el formato de los mensajes de DNS. Aquí tenemos el formato del mensaje de DNS, tenemos el header, aquí vamos a encontrar la información del tipo de mensaje, los campos que van a conformar el número de entradas y secciones del mensaje, entonces esto es la cabecera. El question va a contener una o más solicitudes de la información, los que vendrían a ser los queries que se están enviando al servidor de DNS. El answer contiene uno o más registros que corresponden a las solicitudes, ¿verdad? The authority contiene uno más registros que apuntan hacia el servidor autoritario del dominio que se está trabajando. Entonces es como el que indica cuál es el servidor autoritario. Y additional va a tener registros con información adicional
que no es necesario para poder responder el query, ¿no? Entonces, esto es el típico formato del mensaje DNS que utiliza el protocolo DNS. Me da la impresión de que este aquí lo tengo duplicado. O yo me salté. Yo me salté. Ya, veamos entonces del mensaje de DNS, veamos lo que es el header que se utiliza para la cabecera de este mensaje. Este header va a constar de 16 bytes, ¿verdad? Que a su vez están desglosados en los siguientes campos. Va a contener un campo ID que puede ser de 16 bits, ¿verdad? Los dos primeros bits dice que se van a destinar al ID del mensaje. Este campo va a ser importante ya que va a identificar el paquete y puede ser objeto de ataques cuando se intenta falsificar un mensaje, ¿no? Tenemos el QR, que es de un bit, va a ser utilizado para indicar si se trata de una consulta o una respuesta, ¿no? Un bit de encendido apagado, apagado para la consulta y encendido para la respuesta. Tenemos el campo opcode de 4 bits, va a indicar el tipo de query, ¿verdad? Si es una consulta estándar, si es una consulta inversa, si es una notificación, actualización dinámica o es un estado del servidor. Entonces, ese es como otra banderita. Tenemos el flag que dice que es de un bit, ¿verdad? El flag dice que puede ser AA, es decir, respuesta autoritaria, puede ser TC, truncación, y va a indicar que el mensaje está truncado al haberse superado la longitud máxima permitida por la transmisión. Tenemos el RD, que es Recursion Design, que especifica que se solicita una consulta recursiva. Tenemos el RA, que es una recursión available, ¿verdad? Que denota que la respuesta que se ofrece tiene posibilidad de recursión, ¿no? Entonces, a punta de banderas, a punta de flag, el AA, el TC, el RD y el RA, existe una comunicación a través de este campo, desde puras banderitas. Bien, tenemos el campo Z, que es de 3 bits, que está reservado para usos futuros, es decir, no está implementado. Tenemos el ERCOD, que es de 4 bits, que es un campo fijado para respuestas de información del estado de la misma. Los ERCOD pueden ser no error, error de formato, error de servidor y rechazado, ¿no? Entonces son diferentes tipos de errores que puede sufrir el mensaje enviado. Tenemos el QDCoin, ¿verdad? El ANCOIN, el NSCoin y el ARCoin, que son de 16 bits. Estos campos van a especificar el número de entradas o el número de registros de secciones, ¿verdad? De queries, answers, authority y adicional. Entonces, esta sería la estructura del mensaje DNS. Aquí estamos viendo el header, ¿verdad? De un mensaje DNS, ¿no? Entonces, vendría a ser algo así como la estructura. Entonces, aquí tenemos los primeros bits, que son para el ID, ¿verdad? De allí tenemos los campos QR, el opcode, ¿verdad? Que puede ser del tipo AA, TC, RD, RA, el Z, que no se utiliza, el RCOD, ¿verdad? Y los campos QD, ANCON, NSCON y ARCON, ¿no? Entonces, esta sería la estructura del mensaje DNS. Ya, los mensajes DNS de consulta y respuesta van a depender si el mensaje es una pregunta o es una respuesta. Entonces, según eso, algunos campos pueden aparecer o no. Digamos, en el mensaje DNS de pregunta va a aparecer el campo question, que va a contener la pregunta que se solicita al servidor DNS y que el cliente puede resolver, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una estructura de 3 campos que refleja dicho mensaje, ¿no? Entonces tenemos aquí el mensaje DNS consulta, aquí está el campo question, ¿verdad? Tenemos el campo QNAME que va a indicar el dominio donde se va a preguntar.
tenemos el campo QType que va a indicar el tipo de información o el registro que estamos consultando, y tenemos el campo QClass que indica la clase del registro, ¿no? Entonces, esto por acá, déjenme ver este ejemplo. Ya, aquí tenemos un servidor, aquí se está haciendo una respuesta, aquí está el query, ¿verdad? Aquí están los campos, aquí está el ID, aquí tenemos el error code que dice que no hay error, ¿verdad? Y aquí tenemos el campo question, ¿verdad? Entonces, en el campo question aquí tenemos el QName, el QType y el QClass, ¿no? El QName le estamos preguntando al www.isc.org. Este sería el servidor DNS que es el de la autoridad. Le estamos preguntando el tipo de información, le estamos preguntando el tipo A, ¿verdad? Y el tipo, la clase de registro es IN, o sea, de internet, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que le estamos haciendo. Y la respuesta que recibimos, pues, es que el www.isc.org, ¿verdad? Contiene la dirección 149.20.64.69. Y tiene un TTL de 57 segundos, es decir, que va a estar en caché por 57 segundos si es que alguien más vuelve a hacer la misma pregunta, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad? Un ejemplo del contenido de una pregunta del tipo DNS. Bien, aquí dice que tenemos un mensaje de respuesta DNS. El mensaje de respuesta DNS van a aparecer la sección Answer, Authority, Additional, ¿verdad? Y van a tener el formato de registro DNS de RR que vimos en la tabla 1, que es el Result Record, y también se compone de los campos Name, Time, Class, TTL, RD Length y RD Date, ¿no? Entonces, este sería en el caso de la respuesta. Ya, entonces aquí dice que es el formato extendido, pero no sé si aquí estamos viendo la respuesta. A ver, déjenme ver. Aquí dice que tenemos name, time, class, TTL, RLane y RDAT. Déjenme ver aquí si los identificamos. Yo pienso que este parece que es otro mensaje porque no identifico esos campos aquí. No. Vamos a ver, dice, obtener la respuesta, está enviando el query, es un query, no hay error, aquí está su ID, tiene los flash QR, ADD, RD, tiene el query 1, dos respuestas, autorización 5 y el campo adicional 13. ¿No? Entonces, sí parece que es, porque aquí tiene el campo adicional. Ya, y la respuesta dice que está el servidor de dominio, que es de internet, que es de tipo A, ¿verdad? Aquí está una respuesta donde da la dirección y aquí está dando el campo RR, ¿verdad? Con los datos adicionales. Lo que pasa es que aquí hay el formato extendido, entonces ahí estamos viendo el formato extendido, solamente que ese ya es como que más, o sea, tiene más información. Ya, transacciones DNS, las transacciones que podemos hacer con los servidores DNS son las consultas y respuestas de DNS o los queries, ¿verdad? Las transferencias de zonas, la transferencia de zona sería el mecanismo donde se pueden replicar ficheros entre zonas y servidores. Las actualizaciones dinámicas para poder actualizar los ficheros de zonas de un servidor.
las notificaciones para notificar cambios en la base de datos de la zona. Son las transacciones que más comúnmente se hace con los servidores DNS. Ya, las consultas DNS, también conocidas como queries, que son una de las transacciones que más se hacen, pueden tener un origen, ¿verdad?, de un servidor DNS autoritario o de un caché, ¿no?, dependiendo de cuál responda primero. Las consultas DNS pueden ser interactivas o pueden ser recursivas. Una consulta interactiva es la que el cliente requiere al servidor DNS para devolver una respuesta basada en sus ficheros de zona o de caché. Si la consulta no se encuentra en dicho servidor, este servidor va a devolver una referencia, o sea, un puntero a otro servidor autoritario de un nivel más bajo del dominio. Entonces es como que dice, yo no te puedo atender, pero te paso el dato de quién te puede atender. Ya, veamos el ejemplo que dice aquí. Si, por ejemplo, se pregunta al servidor A por el dominio midominio.org y el servidor A no dispone de esta información, le contestará con un referral, o sea, con un servidor autoritario del dominio root, para que le solicite el nombre. A continuación, resolverá este nombre, ¿verdad?, interactivamente, donde preguntará por el dominio raíz, el cual devolverá otra referencia, o sea, otro servidor autoritario del dominio ORG, ¿verdad? Este proceso se va a repetir hasta que se recorran todos los referidos hasta llegar al servidor autoritario del dominio, donde se va a obtener una respuesta de error, si es que no existe dicho registro, pero normalmente se resuelve al final de esta consulta. Entonces esta consulta es recursiva porque un servidor le pregunta a otro servidor y este otro, ¿verdad?, hasta encontrar el que sí tenga el dato. Los servidores DNS actúan en este caso como servidores intermediarios, ¿verdad?, y utilizan un caché recursivo para que el cliente pueda evitar la interacción, ¿no? Entonces, ese sería el proceso recursivo. Bien, la consulta recursiva es aquella, dice, donde el cliente va a solicitar a un servidor DNS una respuesta final o un error si es que el recurso no existe. En este caso, el servidor DNS va a actuar de intermediario, realizando consultas interactivas necesarias para obtener la respuesta del mensaje o la respuesta de error, ¿no? Entonces va a preguntar a sus otros servidores. Veamos este gráfico de aquí. Aquí tenemos al cliente que hace la consulta por este dominio, ¿verdad? Entonces el cliente le hace la pregunta al servidor de recursivo. El servidor recursivo, si no tiene la información, le hace la pregunta, ¿verdad?, al servidor, al root, ¿verdad? Entonces, el root le manda como referencia, en este caso, el .com, ¿verdad? Entonces, el servidor recursivo le hace la pregunta al servidor autoritario, ¿verdad? El servidor autoritario le manda como referencia midominio.com, ¿verdad? Y finalmente el servidor le hace la pregunta a este otro servidor autoritario, que es midominio.com, y obtiene la respuesta que está buscando el cliente, ¿no? Entonces, esta sería la consulta interactiva. ¿Sí? Va preguntando, digamos, va preguntando por partes, o sea, hasta armar el dominio, ¿no? Entonces, en este caso, se va al servidor más grande, al servidor que está en el raíz. El servidor que está en el raíz le dice, bueno, pregúntate a este que es el que sigue. Entonces le pregunta al servidor autoritario, ¿verdad? Pero este no es el que tiene todavía el sitio. Este le dice, pregúntate a midominio.com. Entonces, cuando encuentra midominio.com, ahí encuentra la respuesta. Y ahí se responde, ¿verdad?, el mensaje que quería el cliente.
Ya, mecanismo de resolución en una consulta DNS. Eh, Déjenme ver si nos saltamos esto de aquí. Ya, bueno, cuando se hacen las consultas, ¿verdad? El cliente hace la consulta al servidor. El servidor puede estar configurado como autoritario y cuando es así, recibe la consulta sobre un dominio y devolverá la respuesta consultando sus registros almacenados, ¿verdad? Y va a devolver la respuesta marcándola como autoritario answer, o sea, que es una respuesta de un servidor autoritario. Si no tiene la información, entonces el servidor respondería con el mensaje NX domain, o sea, no existe dicho dominio, ¿no? Si el servidor es autoritario, pero no está configurado como recursivo y recibe una consulta sobre un dominio sobre el que no es autoritario, responderá con un mensaje conteniendo los registros, la sección autoritaria y la sección adicional, informando que el resolver no proporciona recursión y que debe dirigir su consulta para obtener información autoritaria del dominio que está. Si el servidor DNS no es autoritario, pero está configurado como recursivo, al recibir la consulta, este va a iniciar consultas recursivas para encontrar el servidor autoritario del dominio. Si logra obtener la respuesta, envía al registro un mensaje, un registro de resolve, indicando de que es una respuesta no autoritaria. La información se guarda en el caché por si acaso vuelvan a preguntar por el mismo recurso. Ahí estamos viendo más temas de transacciones. Aquí estamos viendo consultas recursivas, ¿verdad? Aquí tenemos un cliente, el cliente pregunta a un servidor recursivo, el servidor recursivo pregunta al servidor root, ¿verdad? Le revuelve con una referencia, ¿verdad? El servidor recursivo ahora le pregunta al servidor referido, que es un servidor DNS autoritario, entonces le responde, ¿verdad? Con otra referencia, ¿verdad? Y finalmente el servidor recursivo pregunta a otro servidor DNS autoritario, ¿verdad? De la última referencia. Y entonces ya tiene la respuesta del nombre de la dirección que buscaba el cliente, ¿no? Entonces los servidores DNS pueden trabajar entre ellos, ¿verdad? Para lograr la respuesta, ¿no? O sea, hacen varias consultas antes de designar la respuesta, todo dependiendo de cómo han sido configurados. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? De unas preguntas. Aquí estamos viendo cómo recorre diferentes routes, ¿verdad? Con mensajes de internet del tipo NS, o sea, no server. Luego, por acá parece que finalmente, una vez que está realizando las consultas interactivas, logra resolver la consulta, ¿verdad? Y entonces envía la consulta. La consulta es recibida por el cliente, ¿verdad? Y ahora el cliente pues ya tiene, ¿verdad? En su caché, ¿verdad? Tiene la nueva información que se ha recibido. Ya, otra transacción que se puede hacer con los servidores pues es la transferencia de zona. Aquí, cuando un servidor DNS está configurado como secundario o como esclavo, generalmente el esclavo lo que hace es que tiene un registro de lectura del servidor autoritario o servidor primario, conocido también como master, ¿verdad? Entonces, esta copia del servidor secundario, su trabajo es tenerla sincronizada con la base de datos del servidor primario. A veces
A veces los servidores DNS sufren bajas o sufren daños y entonces el servidor primario o el servidor máster entra en mantenimiento. Cuando eso ocurre, no puede quedar el servicio bajado, porque recuerden ustedes que esto es un proceso en que tiene que quedar activo. Por lo tanto, hace una transferencia donde solicita que el servidor esclavo, el servidor secundario, se convierta o pase a ser servidor primario, ¿no? Entonces se recibe una notificación por parte del servidor primario para indicar que se han producido cambios en los contenidos de las zonas. Ya, entonces aquí tenemos el registro de tipo SOA, Start Authority, ¿verdad? Entonces, veamos aquí tenemos el mensaje, dice que es un query, RD, y acá en la respuesta vemos que aquí recibe la respuesta de internet, que es un tipo SOA, donde indica cuál es el nuevo servidor master, ¿verdad? Y también vemos que tiene el refresh de 2 horas, ¿sí? O sea, debe estarse refrescando cada 2 horas para tener actualizada la base de datos. Ya, actualizaciones dinámicas. En algunos servidores el número de registro y el número de zonas varían, ¿verdad? Por lo cual una gestión manual en este tipo de servidores puede ser difícil, ¿no? Como por ejemplo cuando tenemos implementado un servicio de DHCP, el servidor DNS, obviamente las direcciones IP cambian y va a ser muy difícil pues que alguien esté actualizando dichas direcciones, ¿no? Entonces se necesita un mecanismo de actualización dinámica que permita añadir y borrar registros de zona en los servidores DNS. Ahí estamos viendo operaciones que ocurren. Cada vez que ocurre un cambio en los archivos de zona, ¿verdad? El servidor autoritario o primario, ¿verdad? Debe informarle al servidor secundario o esclavo de dicha modificación para que el servidor esclavo actualice su base de datos de la zona, ¿sí? Aquí también habla que se solicita una transferencia de zona del primario para una modificación de registro de zonas. Entonces, cuando eso ocurre, se manda un mensaje de notificación a los servidores secundarios para advertir que se ha realizado un cambio. Ya, también esto ocurre, el servidor secundario se actualiza cuando su valor de refresco ha expirado. O sea, cuando se cumple el valor de refresco, tiene que actualizar su información. Dice aquí que cuando el servidor master necesita hacer una notificación, seleccionará los registros NS, o sea, los main servers especificados en los ficheros de zona, y a estos servidores son los que va a mandar la notificación. Cuando el servidor esclavo recibe la notificación, reinicia el valor de refresh, porque obviamente ya se ha refrescado, ¿no? Y comprueba que si el número de identificación de la zona se ha incrementado, en cuyo caso dice va a solicitar la transferencia. Dice, este comportamiento de notificación por defecto puede notificar a otros servidores que no aparecen en los name server o en los ficheros de zona, ¿verdad? En los servidores secundarios, la directiva allow notify identificará los servidores de los cuales se permite recibir notificaciones. Es decir, los servidores DNS no reciben notificaciones de cualquiera, sino que tienen una lista de servidores a recibir.
Ya, veamos algunos conceptos clave. Dice resolver, dice un cliente DNS que se encarga de componer y mandar los mensajes DNS a los servidores para obtener información requerida sobre el dominio deseado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, una consulta. OpenResolve, un servidor que ofrece los servicios de DNS recursivos asequibles públicamente a cualquier cliente que lo solicite. Entonces, un servidor público para atender a los clientes. Recursión, las acciones que un servidor DNS toma para entregar la información solicitada a resolver preguntando a otros servidores. Los servidores DNS no tienen toda la información del mundo, entonces trabajan con otros servidores, amigos o hermanos o cercanos para obtener dicha información. Servidor autoritario, el servidor DNS que mantiene, distribuye y responde a las solicitudes de DNS consultando la información almacenada en sus registros, ¿verdad? O sea, el resolve records, que pueden ser primarios o secundarios. Servidor autoritario STIL u oculto es un servidor primario para algunas zonas, pero que no aparece en los registros DNS de la misma. El objeto de esto de aquí es mantenerlo oculto, ¿verdad? Porque los NS pueden ser útiles para los servidores internos, ¿no? Entonces, está aquí, se mantiene oculto. Servidor autoritario esclavo o secundario es un servidor DNS autoritario que va a almacenar una copia de los registros administrados por el servidor master. Cuando se ha producido algún cambio en los registros del servidor master, el servidor secundario es notificado, ¿verdad? Y inician una transferencia de zona, o sea, una actualización. El servidor DNS caché o resolver recursivo es un servidor DNS que sirve de intermediario para obtener respuestas a solicitudes DNS, consultando servidores autoritarios y los almacena en su caché para tenerlas disponibles y servirlas a los clientes resolver. Entonces, este servidor, su función es mejorar el rendimiento de las respuestas y reducir el tráfico que se genera por los servidores DNS. Zona es la base de datos de un servidor autoritario que contiene datos sobre el dominio al cual representa o al cual está trabajando. Transferencia de zona es una comunicación entre servidores DNS para replicación de sus contenidos. Entre ellos dice que puede ser una comunicación cliente-servidor utilizando el TCP/IP o con dos tipos de consulta como AXFR o incremental y XFR para la actualización de los campos. Tenemos el FQDN o el Full Quality Domain Name, es el nombre absoluto y completo que identifica un recurso en la base de datos distribuida del espacio de DNS. Tenemos los registros DNS o RR que van a contener información de los registros DNS que se envían en los mensajes DNS, ¿no? El formato de estos registros ya vimos que está compuesto de los 6 campos que ya revisamos anteriormente. Los mensajes DNS tienen una estructura para comunicarse por medio del protocolo IP y dentro del espacio de los DNS y poder transmitir información. Dice que se compone de 5 campos que son Header, Question, Answer, Authority, Adicional y Seguridad en DNS. Bien, ya que más o menos hemos visto el proceso de cómo trabaja la estructura de los mensajes DNS, cómo trabajan los mensajes DNS en sí, entonces ahora vamos a ver cómo puede ser utilizado este servicio para trabajar bajo amenaza. Bien, cuando trabajamos en un ambiente DNS, existen varios puntos donde pueden desarrollarse ataques. Entonces, estos puntos son vectores de ataque, es decir, son conocidos por los hackers para poder atacar. Se puede atacar tanto al servidor local, ¿verdad? Como las comunicaciones entre servidores y clientes. Ya, aquí vamos a ver 5 áreas que se utilizan para atacar, ¿verdad? Que pueden ser susceptibles de amenazas y también las medidas que se pueden utilizar. Tenemos como número 1, tenemos las amenazas locales.
¿verdad? Estas amenazas locales, la solución más sencilla es implementar las medidas y políticas de seguridad en la red interna. Asimismo, mecanismos de anti-spoofing, ¿verdad? Los IDS, los IPS, así como la protección de canales de acceso a dichos servidores y a sus archivos. Entonces, la idea sería proteger a los servidores, ¿verdad?, de este tipo de ataques. Amenazas servidor-servidor. Entonces, aquí tenemos actualizaciones dinámicas. Cuando tenemos una organización donde tenemos algunos servidores que tenemos que administrar, esto va a obligar a centralizar la administración a través de un DNS o un Dynamic DNS, ¿no? Entonces, esto es para poder hacer una mejor administración. Dice que esta opción es válida para asegurar una comunicación seria, ¿verdad? Y un canal de comunicación restringido, o podemos implementar la TSIG, ¿verdad? Que es una seguridad para estos tipos de servidores, ¿no? Entonces, comunicación entre servidores, tenemos que tratar de asegurar, ¿verdad?, dicha comunicación. Amenaza servidor máster, servidor esclavo. Las transferencias de zonas, cuando en una organización hay servidores esclavos, que la mayoría tiene servidores esclavos, ¿verdad? Entonces hay que hacer las transferencias de zonas, y en estos casos, pues las transferencias de zonas podrían ser comprometidas, ¿no? Implementando la TSIG o la transacción signature, ¿verdad?, o el firmado de las transacciones, sería una medida de seguridad que podría reducir podría proteger la transacción del cambio de zona entre servidores máster y servidores esclavos. ¿Sí? Las transacciones se podrían firmar con una clave conocida por ambas partes, y aparte de eso se podría poner una seguridad en las comunicaciones utilizando SSL y TLS, ¿verdad? Otras opciones podría ser utilizar un canal privado para realizar dichas transacciones, o deshabilitar y realizar manualmente estas actualizaciones, pero esta no es una alternativa tan funcional. Otra amenaza sería el servidor máster, el servidor cliente y el cache resolver. Como para los ID de los mensajes se utiliza ID aleatorios para las transacciones, el puerto de origen, ¿verdad? Una mejora podría ser utilizar una versión reciente del BIM que introduce la aleatoriedad de los puertos de origen, así como los identificadores de los mensajes. Esto de aquí dificultaría la posibilidad de un envenenamiento del caché, ¿verdad? Al cambiar los canales y al tener comunicaciones variables, que esa comunicación sea detectada y se envenenen los cachés, podría ser bastante difícil, ¿no? O sea, la idea es complicar el tema a los hackers para que los hackers no tengan facilidad para realizar los ataques. Podríamos nosotros, para evitar esto aquí, podríamos adoptar DNSSEC, o sea, seguridad en DNS. Otro tipo de ataque, pues, es el servidor cliente. En este caso, la información que hay entre el cliente y el servidor maestro o el caché siempre puede ser sujeto de ataques locales para interceptar estos datos de tipo spoofing, para después poder suplantar al servidor DNS, ¿verdad? Nuevamente aquí, si aplicamos la seguridad en DNS, puede ser una medida para evitar estas amenazas. Ya, entonces aquí estamos viendo las amenazas, tenemos la administración de ficheros de zonas. Entonces, si alguien tiene acceso a dichos ficheros, podría cambiar las zonas y podría corromper la información, ¿no? Las actualizaciones dinámicas, ¿verdad? Con el DDNS, permite evitar las amenazas por spoofing y suplantación de actualizaciones no autorizadas, ¿no?
¿Cómo se evita eso? Pues firmando las transacciones. Tenemos por acá las transferencias de zona. En las transferencias de zona pueden haber el spoofing, ¿verdad? Y entonces aquí, firmando las transacciones, podría evitarse esto. Tenemos los queries a cachés remotos, ¿verdad? Aquí podrían suplantar un caché, ¿verdad? Entonces, lo mejor sería implementar la seguridad en DNS. Y finalmente, entre la comunicación del cliente y el servidor, ¿verdad? Podría haber suplantación de identidad. Entonces, la solución es poner la seguridad de DNS, ¿no? Entonces, estos son los diferentes esquemas de seguridad. Ya, cuando estamos trabajando con el servicio DNS, pues la mayoría del servicio DNS utiliza el protocolo UDP, ¿verdad? Y es aquí donde la comunicación pues puede ser atacada. Ya, al utilizar el protocolo UDP, que es rápido, ¿verdad? Esto, pero no tiene seguridad, esto facilita que se puedan falsificar direcciones IP utilizando el IP spoofing, que es la suplantación de mensajes de consultas y respuestas en una red, ¿no? Voy a dedicarme nomás ya no a entrar en tanto detalle porque se nos va el tiempo. Entonces, también tenemos la debilidad en la identificación y validación de los mensajes de DNS. Esa es otra debilidad que podemos encontrar. Ah, también tenemos que validar las respuestas. Este, no solamente tenemos que validar el ID del mensaje, sino que también tenemos que validar la respuesta, ¿no? Entonces, hay unos requisitos para poder aceptar las respuestas del mensaje que estamos recibiendo. Por ejemplo, los requisitos mínimos, según la referencia 1034, son el puerto de destino del datagrama tiene que ser el mismo que el que originó la pregunta. El ID del mensaje debe tener el mismo ID del mensaje de la pregunta. El campo answer debe referir el mismo recurso del campo question. Y la sección authority debe contener los servidores autoritarios de la respuesta. Entonces, de esta manera podríamos validar un mensaje. Vamos a ver las vulnerabilidades y puntos débiles en las especificaciones de DNS. Déjenme ver si está por acá abajo más detallado. Ya, aquí dice que una vulnerabilidad es el identificador del mensaje, ¿verdad? Ya que es fácil construir un número suficiente de ID, ¿verdad? Para conseguir acertar con el ID original, ¿no? Entonces aquí lo que yo puedo hacer es que genero los mensajes con diferentes ID hasta coincidir con el ID original. Ya, aquí sigue hablando de cómo actuaría un atacante. Un atacante lo que haría sería que generaría respuestas falsas y lo que haría sería que enviaría la misma respuesta falsa, pero generando suficientes ID hasta coincidir con el ID que es validado. De esta manera podría entrar a un servidor con este tipo de tráfico. O sea, podría engañar al servidor. Ya, el envenenamiento del caché, en este caso el atacante solicitaría un nombre que pertenezca al dominio al cual se quiere suplantar y se aseguraría que este nombre no esté cachado, ¿verdad?
El servidor víctima, que no encuentra en su caché el recurso que se ha pedido, inicia la secuencia de peticiones interactivas, empezando por el servidor raíz, ¿no? Y recorriendo todos los TTL que son referidos. Hasta que el servidor autoritario dirija la pregunta, dice, en este instante el servidor malicioso inicia un bombardeo de respuestas con distintos ID del objeto de acertar con la respuesta del ID coincidente del query original. El servidor víctima daría esa respuesta como creería que es el servidor autoritario que le respondió, ¿verdad? Y entonces la IP del servidor autoritario sería suplantada por el servidor malicioso. Y a partir de allí podría falsear todas las respuestas siguientes. El servidor víctima va a almacenar en el caché el registro falso con la IP del servidor malicioso como el nuevo servidor autoritario, donde suplantaría la funcionalidad del servidor real. Entonces, a partir de este momento, pues, con el caché envenenado se dirige al servidor autoritario falso y ya, pues, estarían en manos de los hackers. Ya, la desventaja de esto aquí es que el atacante lo único que tiene que hacer es generar de manera rápida las respuestas suficientes para acertar con el ID original. Aquí estamos viendo el ataque de caché, del envenenamiento del caché, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el paso 1. El paso 1 es que una máquina, ¿verdad? Dentro de una red maliciosa hay un servidor DNS malicioso. El servidor DNS malicioso, pues, ataca al servidor recursivo del caché, ¿verdad? Aquí, este servidor recursivo busca en otro servidor root, ¿verdad? El servidor root responde, luego busca en otro servidor TTL, el servidor TTL responde, ¿verdad? Luego busca en el servidor de dominio y el servidor de dominio está respondiendo la respuesta legítima, pero mientras el servidor de dominio está respondiendo la respuesta legítima, el servidor malicioso está enviando un sinnúmero de paquetes que el servidor de caché, ¿verdad? Al recibir la respuesta, pensando que es el servidor legítimo, la acepta como válida y en ese momento ya está envenenado el caché. A partir de allí, cualquier petición que se haga a este servidor será direccionado al servidor malicioso. Ya, para tratar de evitar que envenenen el caché, se puede realizar la sesión de question. El paquete de respuesta tiene que ser equivalente a la consulta realizada. Otro punto es que el ID del paquete debe coincidir con el ID de la consulta. Otro punto es que la respuesta debe proceder de la misma dirección de red de donde fue realizada la consulta. Otro punto es que la respuesta debe llegar a la misma dirección y puerto desde la cual se emitió la pregunta. Otra medida puede ser que la primera respuesta recibida en cumplir las 4 condiciones anteriores, ¿verdad? Debería ser considerada la verídica. Ya, una manera de detectar los spoofing es ver cuántos intentos de spoofing se están aplicando, ¿no? Si se están descartando muchos paquetes con respuesta a una consulta determinada, entonces se puede avanzar, se puede abandonar la consulta por medio del protocolo UDP y pasar por medio del protocolo TCP/IP, que es un protocolo más seguro. Entonces, esa es una manera de evitar el ataque de spoofing. Otra medida puede ser limitar la recursión,
para que no se hagan tantas consultas. De esta manera se limita la exposición hacia los atacantes. Otra manera es implementar el DNSSEC, ¿verdad? Que es la manera más eficaz para mejorar la red. Bien, otro tipo de ataque es el ataque de negación de servicio. En este caso, el protocolo DNS se convierte en un aliado, dice, a la hora de implementar ataques de negación de servicio, ¿no? Estos ataques de tipo DOS, tipo de negación de servicio, dice que son de los más eficaces que suelen utilizar los hackers, ¿verdad? Porque aprovechan las debilidades de los servidores DNS. Entonces pueden hacer que muchas máquinas apunten a un servidor. Hay otro tipo de ataque que se llama amplificación DNS, donde una vez que ya se han envenenado los cachés y que ya se pueden direccionar los ataques, se pueden utilizar los mismos servicios DNS para amplificar el ataque DNS. Aquí está el atacante. El atacante envía a sus servidores, ¿verdad?, la orden para que ataquen a la víctima. Entonces, todos los servidores atacan a la víctima al mismo tiempo. El equipo de la víctima se satura y ya no puede resolver todas las preguntas que les están haciendo. Ya, miren, aquí dice que se está haciendo una consulta, ¿verdad? Y se están obteniendo 2066 bytes cuando una consulta apenas suele tomar 66 bytes, ¿no? Entonces se están enviando muchos bytes, ¿verdad?, a un equipo y de esta manera están saturando el equipo cuando una consulta nomás pues es ligera. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de un ataque de negación de servicio. Ya, ahí estamos viendo cómo se pueden mejorar las seguridades para evitar este tipo de ataques. Ya, la dificultad, dice, de evitar este tipo de ataque es que los ataques suelen trabajar con UDP y con este protocolo las direcciones IP son falsificadas. Es decir, el atacante tira la piedra y esconde la mano porque no puede ser localizado con este mecanismo. Entonces hay que implementar otros mecanismos para poderlo identificar. Ya, aquí estamos viendo otro tipo de ataque sobre los registros de los dominios DNS. Muchos de estos registros están automatizados y por lo tanto, al estar automatizados, los atacantes pudieran aprovechar estos procedimientos para tratar de realizar un ataque, ¿verdad? Utilizando esta información y tratando de utilizar el phishing o ingeniería social para hacer el secuestro de la información del dominio. Entonces aquí, por ejemplo, dice que esto podría ocurrir si existe una mala política de seguridad sobre el control de acceso a la cuenta de administración de los registros de dominio. Entonces eso también tiene que estar protegido.
Ya, para protegerse de este tipo de ataque, pues hay que evitar los accesos no autorizados y también la verificación de la autenticidad de las identidades de los registros y los cambios solicitados dentro de este servidor. Y obviamente toda la institución deben de mantener las políticas de seguridad con los controles de acceso y las verificaciones de identidades para evitar la suplantación de identidad. Ya, se deben de verificar los registros para verificar que no hayan sido alterados, ¿no?, por estos tipos de ataques. Para esto podemos trabajar en la fortificación del sistema de autentificación o la multiplicidad de puntos de contactos. También podemos implementar política de renovación, ¿verdad? En este caso, dice que hay que verificar los contactos, las identidades en la petición de registro y la comunicación en cuanto a las renovaciones y los cambios que se pueden producir en dicho registro. Ya, para mejorar el servicio de DNS hay un software que es el DNS BIM, y este software trabaja con 3 capas para brindar una mejor seguridad y también puede separar los vectores de ataque, ¿no? ¿Cómo son las capas? Primero tenemos el entorno base, que es el entorno de sistemas y comunicaciones. Aquí se trata lo que es el sistema operativo, el software BIM y la topología de red, ¿no? Entonces, lo más básico. Otro paradigma es los datos, las medidas en relación de seguridad con los datos. Para esto aquí pues hay que revisar las parametrizaciones y la información de los registros de zona. Y el tercer punto son las transacciones, la protección de los mensajes para las operaciones de DNS. Aquí pues se trabaja con queries, con transferencia de zona, con notificaciones, con autorizaciones dinámicas. Todo tendría que estar secuenciado para poder identificarlo. Entonces, para la fortificación de un servicio de DNS, pues hay que fortalecer el entorno, los datos y las transacciones. Son las 3 capas que habría que trabajar para subir pues la seguridad. Y recomendaciones, pues que el sistema operativo siempre esté actualizado y parchado. Hacer seguimiento a las vulnerabilidades que pueden encontrarse en el sistema para actualizarlas. En cuanto al servicio DNS, hay que deshabilitar todos los servicios que son innecesarios, o sea que no se usan, y aplicar correctamente las reglas de firewall, ¿verdad?, para permitir el funcionamiento del servidor DNS. En configuración de software, pues hay que implementar el control y el seguimiento de software. Hay que hacer una política de revisión de software para que el software esté correctamente actualizado, colocar los parches de seguridad para tapar las vulnerabilidades que puedan existir en el software, ¿verdad? En este caso estamos hablando del BIM para este software. Ocultar la versión, hay que deshabilitar las directivas que muestran información de los sistemas operativos o software en ejecución, porque esta información puede solicitarse a través de ciertos servicios y obtener información de las versiones de los servidores que se están utilizando. Seguridad en el entorno de base del sistema operativo y software. ¿Qué más? Ocultar la información del BIM. Ejecutar
el software DNS como usuario no privilegiado para evitar que vayan escalando la información allí. Como algunos de estos servicios ocurren en ambiente de Unix, entonces restringir el comando chrock y su estructura de directorios. ¿Qué más? Crear un entorno para el software bin, para proteger los ficheros del software bin para que no los puedan alterar, configurar los ficheros del log. Ya, entonces estamos hablando de restringir, pues, el comando chrock. ¿Qué más hablamos? Ya, crear un entorno adecuado para el software, asignar permisos para proteger los archivos, eso ya vimos hace un ratito, configuración de los ficheros del log, ¿verdad? Esto es porque en los logs a veces pueden extraer información, por lo tanto debemos de protegerlos para que no todos tengan acceso a eso allí. Aquí dice configurando los logins. Esto creo que ya vimos. Ya, entonces veamos ahora la topología de red. Es bueno separar lo que son los servidores, ¿verdad? De los servidores autoritarios y caché recursivos. Porque son tratados de manera independiente en la arquitectura de red. Se me perdió. Ya, entonces aquí lo que habla es que es bueno segmentar los servidores, hacer distintas capas de exposición para tener una mejor posición en cuanto a los ataques, ¿no? Obviamente que hacer este tipo de estructuras, pues, requiere una administración más compleja. Dice aquí, segregación de los roles de servidor DNS autoritario y caché. Hay que diferenciar los principales roles de estos servidores para poder mantener los dominios y nombres, para mantenerlos, o sea, funcionales, pero separados. ¿Qué más? Bueno, ya vimos que esos servidores pueden ser primarios o secundarios. Y entonces aquí tenemos los roles funcionales de DNS, tenemos los servidores DNS autoritarios y tenemos por acá los servidores DNS caché, ¿no? Entonces ambos pueden estar un poco separados. De los DNS autoritarios tenemos los primarios o máster y los secundarios o esclavos. Dentro de los primarios o máster, estos van a administrar la base de datos local de dominios y los registros, ¿verdad? También van a distribuir la base de datos a esclavos por zona. Los servidores esclavos no tienen la base de datos local y replican su base de datos por transferencia de zona desde la máquina. Entonces, algo de esto ya habíamos visto. Implementación de servidores DNS autoritarios, no vamos a ver esto. Servidor autoritario público, servidor autoritario privado. Implementación de los servidores caché recursivos, esto no vamos a ver. Redundancia y alta disponibilidad.
Ya, veamos este tema. Dice, para reducir la posibilidad de pérdida de un servicio se deberá de redundancia geográfica de la red de servidores autoritarios. Esto sería para implementar en las subredes, ¿verdad? Independientemente de los routers distintos o de los lugares distintos, se puede implementar un servidor DNS master. Podría ser incluso un servidor oculto que solo sea visible para las zonas secundarias, como los servidores de Node. Todos estos tomarán las zonas del servidor master oculto a través de las transferencias de zonas o actualizaciones dinámicas, ¿no? Entonces, si se nos cae un servidor o tenemos que darlo de baja, recuerden ustedes que como estamos en un tema de seguridad, parte de la seguridad es la disponibilidad de los servicios. En este caso, manteniendo un servidor oculto, ¿verdad? Podemos, y separados por zonas, podemos garantizar pues la red, ¿no? O sea, el mantenimiento de la red. Aquí vemos en gráfico lo que estábamos hablando. Entonces, por acá tenemos el Internet. Aquí está el mundo del Internet. Aquí en el Internet están los servidores DNS. Algunos de estos servidores DNS son públicos y podrían o no estar infectados, ¿no? Y aquí tenemos los clientes que están del Internet. Antes del Internet, antes de que ingresen a nuestra organización, aquí tenemos un firewall. Entonces el firewall va a filtrar muchos de los ataques que vienen del Internet. Bien, de los servidores que están en el mundo, nosotros podemos tener unos servidores DNS caché recursivos, donde se hacen queries con los servidores que están en el mundo. Pero ojo que aquí, donde están estos servidores, caché DNS, ¿verdad? Estos servidores todavía no están en nuestra red interna, sino que están en lo que se denomina la DMZ, que es una zona desmilitarizada, ¿no? Entonces, en esta red de aquí, ¿verdad? En esta red de aquí, van a hacer la recursión. Por acá tenemos unos servidores no autoritarios que están en la DMZ también, ¿no? Y que atienden a clientes de Internet. Luego tenemos otro firewall más, o sea, hay un segundo filtro. Y en este segundo filtro ya tenemos nuestro servidor DNS autoritario interno y nuestro servidor caché interno. Y tenemos los clientes que están internamente en nuestra zona, ¿verdad? Entonces, de estos servidores de aquí, ocurre que para los servidores autoritarios públicos, que son esclavos que no trabajan en recursión, existe la transferencia de zona, es decir, del DNS primario se actualiza la base de datos a estos servidores. La ventaja de este esquema es que todo lo que está afuera, que pueden ser atacantes, están filtrados por un firewall y si logran pasar el firewall, pues su zona de ataque sería estos servidores recursivos y estos servidores autoritarios que, que no necesariamente me comprometen mi red interna. Entonces, si pierdo estos servidores, los puedo reemplazar. Y para que el hacker entre directamente a la red, tiene que pasar por este otro firewall, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, aparentemente, la red está protegida. Bien, para protegernos de todo este entorno, pues también tenemos que hacer una monitorización interna. Es recomendable tener un sistema que permita detectar ataques o eventos que suceden internamente. Para esto de aquí podemos implementar mecanismos de detención de intrusos, que se conocen como IPS, ¿verdad? Y también los IDS, que es la monitorización de acceso de concentradores, los de eventos, entre otros, ¿no? O también podemos utilizar los SIEMs, Security Information and Event Manager, para ver todas estas cosas que ocurren dentro de nuestra red interna.
Vamos al resumen de medidas de seguridad que podemos utilizar en un entorno de servidores de DNS. Entonces tenemos los sistemas operativos, el parchado de sistemas operativos, deshabilitar los servicios innecesarios. En los software DNS, pues un software actualizado y parchado, ocultar la información de versionamiento, ejecutar como usuario no privilegiado, aislar el entorno de chroot, configuración de los logins, ¿verdad? Son medidas para poder aumentar la seguridad en un entorno de servidores DNS. Otras medidas de seguridad puede ser limitar la recursión, la segmentación de la red y las vistas. Entonces, esto va a ser importante para reducir estos casos de aquí. Y entonces ya vimos limitación de los recursos, de la recursión y las zonas. Por acá tenemos limitación de la recursión de las zonas y uso de vistas. Por acá tenemos limitación de la recursión de las zonas y uso de vistas. Defensa contra el IP spoofing y filtrado de tráfico. Incluso los servidores que están correctamente configurados pueden ser explotados por atacantes que utilizan una IP falsa, ¿no? Para generar consultas DNS. Para esto se pueden ejecutar las mejores prácticas, ¿verdad? En el documento BSP38 y BSP204, publicadas por la IETF para poder identificar el tráfico sospechoso y las IP falsas, ¿no? Podemos seguir estas guías que nos van a ayudar a evitar este tipo de ataques. Mejoras en los servidores autoritarios, response rate limit, es otra cosa que podemos implementar. ¿Qué más? ¿Qué más? Configuración del software, ya vimos. El uso de las ACLs y filtrados IP, ¿verdad? Entonces con el software BIM podemos nosotros restringir las IP autorizadas que pueden solicitar una transferencia de zona. Entonces podemos crear unas directivas que permitan solamente a direcciones que nosotros especificamos que puedan hacer estas transacciones, ¿no? Esto no evita un ataque spoofing, ¿verdad? Pero puede ser tomado como una medida de fortificación, aunque no es la solución completa. Las transacciones signatures, ¿verdad? Este método estaría recomendado para todas las transacciones de zona para tratar de dar seguridad a este proceso. Ya, las ACL y filtrado de IP ya vimos. El uso de las TSIC en notificaciones, ¿verdad? También podemos utilizar las TSIC en las notificaciones para garantizar, ¿verdad? Que las notificaciones no sean trabajadas. El uso de TSIC para actualizaciones dinámicas también. Implementar cifrado en los canales de comunicación también puede ser posible, ¿no? Entonces aquí vamos a ver las medidas de seguridad para las transacciones DNS. Aquí están. Seguridad de las consultas y respuestas DNS, limitar la recursión, segmentar la red y las vistas, defensas contra la IP spoofing y filtrado de tráfico, mejoras en los servidores autoritarios, el response rate limit, ¿verdad? Seguridad en las transferencias de zona utilizando los ACLs y filtrados IP, utilizar también la transacción signature, seguridad en las notificaciones, asimismo implementando los ACLs y los filtrados IP, y también la transacción signature. Seguridad en las actualizaciones dinámicas utilizando la transacción signature y seguridad en el canal de comunicación y las redes administrativas utilizando cifrado.
Para proteger los datos, pues podemos mejorar la parametrización en los registros de SOA. Estamos hablando de los campos. Son parámetros que podemos poner en los campos para que funcionen de mejor manera. Ocultar la versión del software. Configurar los registros SOAS. Ocultar la versión del bin. Implementar el DNSSEC, el Domain Name System Security Station, como un método más eficaz para evitar el spoofing. Aquí hablo un poco de cómo funciona el DNSSEC, pero por funciones de tiempo lo voy a saltar. Ya, aquí tenemos más datos técnicos, pero yo creo que como hemos abarcado casi todo lo del DNS, entonces ya nos quedaríamos por ahí, ¿no? Igual es como información bastante técnica la que está aquí. Y ya creo que me pasé de la hora. Pero déjeme revisar esto porque ya vamos a terminar el documento, entonces sí, ya es información un poco más técnica. Ya. Entonces, con esto de aquí, pues daríamos por terminado lo que es la interrogación DNS. Vimos desde cómo funciona el DNS hasta, y conocimos cómo funciona porque a través de esto los hackers se aprovechan para poder realizar este tipo de ataques que es bastante común. Y hemos visto que hemos tenido que acceder a herramientas, a software, a implementación de seguridades y a muchas configuraciones para poder garantizar la seguridad de una organización. Por lo tanto, cuando ustedes sean administradores y tengan que realizar la seguridad de sus organizaciones, probablemente tengan que revisar bien estos manuales y poder implementar una seguridad óptima, porque como ustedes se están dando cuenta, por defecto existen muchos huecos de seguridad por donde los hackers podrían atacar. Bueno, jóvenes, pues si hay preguntas, pues ya me la harían la clase siguiente. En todo caso, terminamos este tema y de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Es cansado, ¿verdad? Viernes en la noche, ustedes dicen, no, apuesto que si prenden los micrófonos están en la fiesta. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí y nos vemos el día lunes, Dios mediante, para seguir avanzando con estos temas. De mi parte, pues, muchas gracias, jóvenes, y que tengan muy buenas noches y que pasen un tranquilo fin de semana, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo acabo de copiar sus asistencias y procedo a desconectar. Tengan buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Gracias, jóvenes. Procedo a... Buenas noches. Buenas noches. Procedo a desconectarme. Ya copié sus asistencias.